A finales de siglo, Juan José Rodríguez enciende en ocasiones la fragua para hacer, con la misma técnica de trabajo que antaño, algunas de las muchas piezas de forja que se fabricaban. Dándole, Richard. Venga, uno va y otro viene. Con alegría. Con alegría. El hierro tiene que tener carbón por todos los lados, por abajo, por arriba. Tiene que hacerse un hogar para el hierro. Que no le dé el oxígeno solamente de los pulmones porque se estropea el acero. Pierde las propiedades. Mientras Ricardo mueve los fuelles para avivar con el aire la combustión del carbón vegetal, Juan José trata de dar el máximo de calorías al hierro, pero eso sí, es necesario que el calor se reparta por igual en el trozo de metal a forjar. El movimiento alternativo de los dos fuelles permite mantener una intensidad uniforme de la llama y a más velocidad en los fuelles, mayor entrada de aire y más combustión en la fragua. El trabajo del herrero era de gran importancia, sobre todo para la construcción y reparación de las herramientas y aperos agrícolas. Juan José nos va a hacer una muestra de algunos de los trabajos más usuales de la forja tradicional. Para afilar las rejas de arar, nuestro amigo el herrero golpea el hierro por sus cuatro caras hasta darle la forma puntiaguda. Para este trabajo, el metal tiene que estar siempre al rojo vivo y cuando se enfría, lo vuelve a meter en el fuego para que coja las calorías necesarias para trabajarlo. Después de estirar el hierro con el martillo más grueso, Juan José repasa la forma de la punta con otro menos pesado. Cuando ya tiene afilada la reja, debe darle el temple al hierro para que tome la dureza del acero. Bueno, pues esto ya está también para enfriar. Al fuego, enfriamiento rápido para que temple y endurezca el acero. Y como lo que nos interesa es que la punta sea la que tenga el temple mayor, lo dejamos de enfriar una puntita de agua. Bueno, mira, esto era la técnica usada para afilar rejas de arar, que era sacarle la punta lo más fina posible y conseguir un temple lo más duro posible para que aguantase el mayor número de horas de trabajo. Además de los trabajos de mantenimiento de los aperos agrícolas, otro trabajo de los herreros era la forja de los barrotes de las rejas. Con un trozo de cuadradillo de hierro, Juan José va a hacer una labor de forja llamada salomónico. Vaya. Se fija ahí y con el útil este de palanca, con el mismo calibre, se va girando. Vamos bien. Ahí, hasta conseguir la misma dirección. Cuando el herrero ya ha dado al cuadradillo el número de vueltas deseado, con el cepillo de alambre repasa la cascarilla que deja la forja. Puede limpiar bien la cascarilla, nos queda el salomónico preparado para montar el barrote en una reja o en otro trabajo de forja, haciendo juego con el otro, por ejemplo, que tiene dos salomónicos, otro barrote que tiene dos salomónicos. Algunas veces, el herrero no puede contar con la presencia de un ayudante que dé movimiento a los fuelles. Para solucionar este imprevisto, dispone de un aparejo que le facilita el trabajo, lo que le obliga a calentar el hierro con una sola mano. Cuando el hierro está al rojo vivo, el herrero lo lleva al yunque para darle la forma deseada. Le hacemos un poquito de plano. En esta ocasión va a forjar con hierro redondo dos piezas decorativas simétricas con espirales. Para ello utiliza pequeños aparejos preparados para cada modelo o el propio tornillo de fijación.
Pero para trabajar bien el hierro, lo más importante es que tiene que estar siempre al rojo vivo. Bueno, para hacer esto no hace falta que esté al rojo vivo. Simplemente un poco al rojo cereza. Ayuda un poquito el martillo. Golpe a golpe y calda tras calda, Juan José va dando la forma espiral al hierro hasta conseguir el modelo deseado. Esto tiene multitud de combinaciones para montar en un ornamento de un trabajo bien acabado de forja, ¿sabes? Esto es una pareja que se miran perfectamente. Juan José Rodríguez, continuando con la tradición familiar, ha enseñado los secretos de la forja a sus hijos. El mayor, llamado también Juan José, se maneja con soltura, aprovechando la maleabilidad del hierro caliente. Juan José está forjando una pieza decorativa en espiral con cuadrabillo de hierro. A base de golpes con el martillo sobre el hierro rusiente, consigue darle la curvatura deseada. Al terminar la labor de forja, como siempre, la pieza se mete en el agua para darle dureza con el temple. Para rematar y darle mayor vistosidad a su trabajo, Juan José hace un salomónico en el centro de la barra. Ahí está. Ahora, los dos herreros, padre e hijo, van a estirar una reja que es la pieza principal de los antiguos arados. Una vez calentada la reja en la fragua, los dos herreros la golpean rítmicamente en el yunque para estirar el hierro y darle más duración. Cuando el hierro está suficientemente estirado, la reja pasa al temple en agua fría. No la metemos de todo porque lo que interesa que quede duro es la punta, que es la que trabaja con la tierra. Mira, después de templado, cuando la reja esta se va gastando, se le hace la calza esta, esto que ves aquí, que es un pegado, para poder aumentar el tamaño y seguir teniendo material para gustar. Esto es lo que se le llama normalmente en forja calzar la reja. Sería así. A partir de pletinas de hierro, los herreros también forjaban las bisagras y los refuerzos de las ventanas. La tajadera, colocada en uno de los agujeros del yunque, sirve para cortar y dar forma al hierro a voluntad del artesano. Se dice que, desde que el hombre descubrió el hierro, dentro de cada colectividad se llegó a considerar y respetar al herrero como un ser vinculado con esas fuerzas del más allá, pues era él quien sabía dominar y moldear ese metal que servía para forjar tanto las herramientas de trabajo como las armas. Esto se usa para refuerzo si eso después lo marcamos, para refuerzo de ventana y cosas de estas, ¿sabes? La bisagra, ¿eh? Bueno, como veis, este es el útil que se utiliza para hacer las cucharas jarreñas. Y para que no se diga
que en casa del herrero hay cucharas de palo. Lo que sí está claro es que el herrero era un oficio de vital importancia en nuestros pueblos, pues con el dominio de la técnica de la forja, con el hierro podían hacer muchos y variados útiles. Hoy, Juan José Rodríguez, hombre apegado a su tierra, ha transmitido a sus hijos y a algunos jóvenes de Alcántara esos secretos, técnicas y trucos de la forja tradicional. Fruto de ese trabajo, tanto colectivo como personal, son diversas piezas de hierro que, a pesar de estar elaboradas con la técnica más tradicional de la forja, gozan de la vistosidad y belleza de los modernos diseños. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.